en La Nación, somos columnistas los dos. Lo primero que te quería preguntar, Jorge, es ¿cómo estás viendo esto que pasó en estos últimos días, de lo que yo hacía recién un comentario? ¿Cómo andás, Joaquín? Mira, yo tomo un concepto que vos usás en la columna de hoy del diario La Nación, ¿no? El concepto naufragio, ¿no? Que me pareció... Siempre las metáforas marítimas ayudan mucho a la realidad, digamos, ¿no? ¿Por qué era un naufragio? Y nos acabamos de salvar de un... Estábamos a punto de naufragio. A punto de un naufragio. Bueno, yo creo que era un naufragio porque el esquema macroeconómico creado por Milei no funcionaba, no había obedecido ni siquiera las leyes de juntar reservas, no estaba funcionando. Habían hecho una serie de errores, de desperfectos graves en la macroeconomía y el barco estaba escorado, estaba entrando agua y podía incendiarse. O sea, estábamos en una situación que vos describiste, acabas de describir bien, pero que es para decírselo claramente a la gente. Había tanto miedo por lo que estaba sucediendo que se hablaba de qué podía pasar si ocurría un accidente macroeconómico, un default, etcétera, etcétera. En Argentina, estamos hablando de una crisis, ¿no?, de palabras mayores, ¿no? Cuando vos ves que, vos ves que hay gente muy enterada que no quería hablar, te das cuenta de que la situación era cada vez más grave. Digamos, querían hablar en público, ¿no? Para no, como decías vos, echar más leña al fuego. ¿Qué es lo que pasó? Apareció en el horizonte un portaaviones. El capitán fue hacia el portaaviones, un portaaviones norteamericano, se subió, agitó la bandera y nos salvamos. Nos salvamos provisoriamente de algo que era un naufragio, nos salvamos de hundirnos, porque estuvimos a punto de tener un episodio muy grave. Estos episodios, cuando ocurren, los paga mucho la gente, y la gente de menos recursos principalmente. Entonces, es un respiro que no se haya hundido el barco. Ahora el barco está escorado, nos vienen a ayudar. Me parece poco conducente que el presidente y los muchachos del presidente, que son tan expresivos, estén en una euforia. También hay una euforia. Como si hubieran ganado el campeonato del mundo, hubiéramos pasado a ser una de las del G7. Yo entiendo, hay una euforia del sobreviviente, que está muy estudiada, y cuando vos sobrevivís a un accidente tenés una borrachera de unos días de euforia por estar vivo. Usar eso como triunfalismo y volver a la fanfarronería, que es una de las características, altanería, ¿no? Hoy, hablando de eso, ¿sí? hoy me extrañaba Caputo, el ministro de Economía, que es dueño de frases célebres, comprar campeón y otras más, que decía, esto significa empezar una nueva era. Que yo creo, en este sentido, yo creo que tiene razón. Creo que a partir de ahora empieza un nuevo gobierno. Sí, pero no el que dice él. Quizás no el que diga él, pero vamos a ver cuál. Hay enigmas sobre eso. Pero digo, lo primero que hay que decir es, estamos en un barco, nos vinieron a rescatar. El capitán es culpable. Vos sabés que en la Marina Mercante y en la Marina de la Armada, cuando hay un problema en un buque, lo primero es que va a juicio el capitán del buque. Claro. No se salva de eso, ¿no? Aunque, entonces, digo, aquí en este juicio público o histórico es qué hizo mal el presidente y su equipo para que hayamos llegado casi a un naufragio y nos hayan tenido que rescatar. Esto, en principio, un baño de humildad, digamos, que es necesario. Después van a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por lo que se viene filtrando, porque no se sabe cuál es el diseño final del rescate, ni lo que van a pedir políticamente, ni nada. Se habla de un alejamiento de China, que se claro, de China. Pero sabemos que algo de eso va a suceder. Sabemos que algo de eso, sabemos que lo ayudaron a Milei porque forman parte, Milei, del club de los reaccionarios recalcitrantes, donde están Trump, Bolsonaro y compañía, y un poco para defender la parada en una América Latina que se estaba yendo hacia la izquierda, una vez más, y que lo ayudaron por eso. Lo que no sabemos en qué consiste exactamente la ayuda. Sí que es una cosa fuerte, es un hito en la historia económica argentina y le da una oportunidad a la Argentina de no hundirse, de no naufragar.
lo cual no es poco en el día a día que vivimos nosotros. Ahora, lo preocupante es cuál es la segunda etapa de este gobierno. Primero, ¿va a aprender el presidente? Se están filtrando efectivamente recomendaciones que le daría cualquiera con sentido común, que le hemos dado públicamente muchos de nosotros al presidente, con la mejor, los ñoños republicanos, con la mejor fe del mundo, con claro, sensatez. Nadie quiere que fracase. Y él nos ha vapuleado por cosas que le están diciendo en Estados Unidos. ¿Qué le están diciendo? Le están diciendo, necesita más musculatura política. Eso significa acuerdos en el Congreso. No puede acuerdos en el Congreso, acuerdos con los gobernadores, no es más Violeta o nada, porque con Violeta o nada te hundís el barco. Necesitamos que en el Congreso haya la suficiente consenso para que el Congreso no te voltee cosas y los destituyentes del kirchnerismo te pongan en dificultades. O sea, lo razonable, ¿no? Es necesario, el tema del dólar ha sido mal manejado, vos no podés no tener reservas. Después surge en las primeras horas una especie de narrativa. La narrativa es, nosotros no tenemos la culpa. Esto no es un salvataje y nosotros no tenemos la culpa. O sea, la culpa es de los otros, siempre es de los otros. La culpa es de, hubo ataques especulativos, sí, siempre en el mercado hay ataques especulativos. Sí, ¿cuál es la novedad? Siempre. ¿Cuál es la novedad? El Congreso se volvió destituyente. El bloque del Congreso de ninguna manera se volvió destituyente. Y lo que ocurrió es siempre la responsabilidad de alguien que no puede construir política dentro del Parlamento para defenderse, defender sus propias ideas. Y Milei lo que ha generado ha traicionado a los propios, ha destratado a los socios, no ha querido tener alianzas y ha conseguido lo que yo digo, que no solo acá hay inflación reprimida, sino hay rencor reprimido. Hay un montón de gente traicionada, maltratada, que dice, bueno, ¿eso te parecen a vos los principales errores de Milei? Bueno, la forma de relacionarse con el resto de la política. Y esta idea que vos también anticipaste de creerse que con una elección sos el Milei emperador, cambió la cultura política para siempre en la Argentina y somos nosotros contra todos. Y no funciona, y no funcionó, y casi hundís el barco. Porque hay un problema político, no solo económico, y el problema político principal es este. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vuelve Milei de Estados Unidos? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿No? ¿Vos crees que tiene la intención de hacer los cambios que le está reclamando Estados Unidos, le está reclamando el fondo, se lo estamos reclamando todos acá? Y es muy interesante la pregunta, porque la pregunta es, se votó hace 2 años con mucha bronca para destruir todo lo que se pudo. También la sociedad fue un poco frívola, una parte de la sociedad. Vos fuiste el único periodista que escribió sobre eso. Un poco frívola, dice, mira, vamos a agarrar a una antipolítica que destruya todo. Bueno, esta es la consecuencia de destruir todo. Y ahora le piden a la antipolítica que sea un político, ¿no? Lo cual es una contradicción en sí mismo. Por otro lado, es alguien que no cree, vos decías la economía real, no cree en la palabra producción, no cree, le parece una herejía, le parece un socialista la palabra producción, pero la verdad es que los 2 millones de personas que lo habían votado hace 2 años en la provincia de Buenos Aires y que ahora no fueron a votar, se abstuvieron, en un 80% están doloridas por lo económico, porque se dieron cuenta que la motosierra los castigaba a ellos, porque no llegan algunos no llegan al día 15, otros no llegan a fin de mes. O sea que la economía real fue descuidada por el modelo económico, descuidada, y hay que ver cómo se arregla. Además, porque tenés 30 días hasta una elección, que vamos a ver cómo le va en esa elección, qué sé yo. Yo veo el caso Córdoba, donde tenían para arrasar y ahora están peleándola, ¿no?, con Schiaretti. O sea, la situación no es buena políticamente, pero es verdad que fue un punto de inflexión, que la ayuda de Trump, de una especie de guardaespaldas monumental, le da una oportunidad de salir adelante, de acomodar el dólar. Casi seguro que le van a pedir que el dólar aumente, con lo cual alguna devaluación va a haber, controlada en algún momento, para que la economía... Seguramente el gobierno de Milei va a tratar de que sea después de las elecciones. Se estará negociando esto, no sabemos verdaderamente qué se está negociando todavía, estamos hablando con filtraciones de lo que ocurre, y la pregunta es si Milei va a aceptar ser otro, y si va a aprender del susto del naufragio o no,
O el presidente no aprende del susto del naufragio y se mantiene. Yo creo que hubo un susto, ¿eh? Sí. Creo que hubo un susto y creo que la reacción del secretario del Tesoro, Bessel, fue porque hubo alguna conversación con el gobierno argentino que el gobierno argentino le pidió Claro. alguna clase de ayuda con desesperación. Mira, hay que leer el Financial Times, el Wall Street Journal, es decir, los especialistas que están muy preocupados por la Argentina, por lo que ocurre en la Argentina, y están preocupados de por qué se va a gastar dinero de los contribuyentes norteamericanos en salvar a Milei. Los demócratas se lo están diciendo, ¿eh? Yo te digo, yo no siempre creo que la honestidad intelectual es importante y mantenerla cuando nos gusta o no nos gustan los que están en el poder, ¿no? Si nosotros sospechamos de los swap de China y de la injerencia que le está y de el plan canje que teníamos con China, que todavía no se sabe bien del todo cómo fue. Si no nos gustó que Putin se metiera, el gobierno a hacer negocios con Putin, medio también turbios, y la injerencia de Putin, bueno, yo tengo que decirte que siento alivio de que Trump nos haya ayudado, porque así no nos hundimos y así tenemos una oportunidad, pero a la vez la injerencia del gobierno norteamericano es tan desfachatada que un gobierno diga, yo voy a participar en las elecciones para que no gane otro que yo no tengo ninguna simpatía, porque como vos bien sabés, pero esa actitud del gobierno norteamericano me parece infame. Y me parece que no, por más que nos convenga a nosotros en la coyuntura, no se puede convalidar, digamos. Un presidente de otro país no puede decir yo voy a participar con guita y con todo. Voy a apoyar en la Voy a apoyar a y voy a tirar contra las instituciones judiciales de Brasil porque soy amigo de Bolsonaro, que es un presidiario en este momento. Eso es obsceno. Es obsceno si lo hubiera hecho Cristina Kirchner, Macri, Milei o cualquiera, para decirlo. Ahora, claro, nos salvó de naufragio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agradecer y ver si se puede... Ahora sí, viste que se decía, después de octubre se va a resetear el gobierno. No, lo va a tener que hacer ahora. Va a tener que resetear ahora el gobierno. Porque tiene que hacer buena letra, porque tiene que dar señales y porque fue a prometer cosas y que va a cumplir. Yo creo que no puede incumplirle a Trump como le incumplió al FMI. Porque al FMI le incumplió y no por las buenas razones, sino por las malas razones. Pero con el gobierno norteamericano es otra cosa, porque es un gobierno el que te presta la plata. No es un organismo multilateral. Ahora, la musculatura política, que es eso que se necesita para que el plan funcione, bueno, exige otro temperamento en el gobierno, otro temperamento. Un presidente puede cambiar de temperamento, puede tener el presidente un temperamento y su gobierno tener otro. Cuando digo un temperamento quiero decir acercamientos, acuerdos. Es difícil plantearle a los gobernadores hoy, cuando están en plena campaña electoral, los gobernadores, vos les pusiste enemigos, gobernadores que te dijeron, che, vamos juntos, te doy una mano. Pasó con Corrientes. Y vos le pones enfrente a un tipo a denunciarlo, un tipo de la Libertad Avanza, a denunciarlo, a querer ganarle la selección, a destruirlo. Es difícil en el medio de esta campaña de 4 semanas empezar una discusión. Quizás esperarían a octubre, estoy especulando, ahora, por supuesto. Te quiero hacer una pregunta. La ventaja de Milei siempre es que lo tiene al kirchnerismo al frente. Claro, ahora, un gran insumo. ¿Eso va a durar? Y bueno, a veces es como votar a Drácula o al Hombre Lobo, ¿no? Finalmente uno elige el monstruo contra quien votar, el menos malo muchas veces, ¿no? La pregunta es qué va a pasar con los que se abstuvieron. Con los que se quedaron en su casa. Quizás los que se quedaron en su casa, que están doloridos con Milei, están muy doloridos, pero vean que se le viene el kirchnerismo. El kirchnerismo es un gran activo para el gobierno porque sigue teniendo las mismas caras. Ahí está Massa, está Cristina Kirchner, que cada vez que tuitea ayuda al gobierno, lo ayuda, porque nos hace acordar. Claro. Ella se coloca en la adversaria y entonces polariza. Con una enorme falta con una enorme falta de buena fe y con una gran hipocresía. Es decir, que canten todos el hit de Karina Coimera, que es en el medio de algo que se está investigando encima y no se sabe bien qué es, y que lo canten los tipos
los diputados, los militantes, los senadores, los dirigentes de una fuerza política que es conocida por no menos de 40 megacausas de corrupción, es una joda. O sea, claro, es una broma. Puede ser una broma de cancha, que se lo canten los de Boca, los de River, pero como un juego futbolero, pero es de una hipocresía muy grande. Y yo veo que alguien que quiere ser, que quiere meterse en la pelea, que es Kicillof, es alguien que puede cambiar un montón de cosas, pero que no cambia el dogma que tiene, ¿no? Y es un dogma proteccionista. En eso se parece un poco a Trump, porque esto se da también una gran paradoja, que Trump y Milei no comparten la filosofía esencial política. ¿no? Trump se considera un nacionalista proteccionista. Y Milei es todo lo contrario. Un libertario. Aperturista. Claro. Bueno, conviene, si alguien quiere venderte negocios, que vos seas abierto, y él ser cerrado y vos seas abierto, digamos, ¿no? Pero me parece que Kicillof es alguien dogmático, es alguien que gobernó muy mal la provincia de Buenos Aires, que se la gobernaron también, ¿no? Pero él me parece que está trabajando hacia un público moderado en este momento, ¿no? Sí, ¿cómo nos van a vender a nosotros que Kicillof, que ahora, es un dogmático, es un moderado? La eterna estrategia del kirchnerismo. Alberto moderado, Scioli moderado, ¿no? Todo, claro, en épocas preelectorales soy moderado y después hago lo que quiero. Pero eso también debería ser una lección que deberían entender todos, y es que es verdad que estamos en la era de la polarización, pero con la polarización podés ganar elecciones y no podés gobernar, y que luego hay una gran fuerza moderada silenciosa, que a veces se inclina por una cosa, a veces se enoja. Bueno, esto explica la actitud de ellos, ¿no? Sí. Van a buscar a ese, que es el que define las elecciones, a ese público moderado, ¿no? Eso sigue existiendo, aunque lo den por muerto. Es decir, quiere decir que hay una parte moderada de la sociedad muy importante. Te agradezco mucho, Jorge. Gracias, Joaquín, a vos. Un honor como siempre. Gracias. Bien, yo me voy con Ezequiel Burgo y Sheila.